bastante amplio, sobre todo tiene mucho contenido genético, pero nosotros lo hemos tratado de resumir y agrupar y diferenciar ciertos síndromes que se presentan con mayor frecuencia. ¿Sí? Esta es nuestra tabla de contenidos, son 6 puntos que vamos a tomar, un pequeño concepto de disgenesia gonadal con una pequeña agrupación que hemos realizado, con diferentes agrupaciones, y luego los principales síndromes, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces nosotros para primero tener un concepto de disgenesia gonadal, ¿sí? Vamos a ver que pertenece a los trastornos del desarrollo sexual. Y como ya nosotros ya conocemos, hemos visto en embriología que tiene que haber una formación y un desarrollo de las gónadas, ¿no? Entonces esta formación y desarrollo de las gónadas está siendo alterada en esta disgenesia, por eso es una disgenesia, ¿no? Prácticamente. Si fuera una agenesia no se hubiera producido, pero en este caso se produce, pero no tiene una formación adecuada y tampoco va a tener obviamente una función adecuada. Entonces, como estas gónadas no se han formado adecuadamente, va a tener ciertos caracteres en la clínica y tanto a nivel de la persona, ¿no? Por ejemplo, no va a llegar a la pubertad, no va a desarrollar caracteres sexuales secundarios y otros también. Por ejemplo, los 3 principales puntos que no se forman en la disgenesia gonadal es la diferenciación sexual, luego el desarrollo de la pubertad y finalmente la fertilidad. Obviamente, si no ha llegado a un desarrollo de la pubertad, no va a haber una fertilidad propiamente dicho, o va a desarrollarse la infertilidad en la paciente, ¿no? Y generalmente estas pacientes son púberes y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, en este síndrome, que es una mujer fenotípica con 46XY, que nosotros sabemos que hay diferentes tipos de sexo, ¿no? De sexo genético, sexo fenotípico. Una mujer normalmente debería ser 46XX, pero es una mujer fenotípica normal con caracteres sexuales no secundarios, sino con órganos internos, o sea, es decir, con ovarios, pero su carga genética es de 46XY, pero es una mujer. Entonces, en este tipo de síndrome, lo que principalmente trata o nos menciona la epidemiología es que se va a presentar de 1.5 de cada 100.000 mujeres nacidas con este síndrome, ¿no? Es mayor el riesgo de tumores, sobre todo gonadoblastomas, y el promedio de diagnóstico es de 17 años. Obviamente una paciente no va a venir a los 17 años, no viene un poco antes, pero el promedio de diagnóstico es este. Pero esta no es la disgenesia gonadal más frecuente, sino la más frecuente que hemos encontrado en diferentes estudios, el síndrome de Turner, pero esta es una de las que más riesgo y más estudios epidemiológicos presenta. En cuanto a la clínica... Una corrección ahí, este no es una mujer, este es un varón. Es un varón genotípicamente. Así es, con cuerpo de mujer. Con cuerpo de mujer. Fenotípicamente es. Ya, y justamente es por eso que no tiene ovarios, lo que tiene son testículos. Y por eso tienen que operarle los testículos, porque estos testículos en el interior van a ser un cáncer. Es decir, el efectivamente que lo has mencionado, por eso es que se le tiene que sacar no los ovarios, sino los testículos. ¿Ya? Corregir eso. Luego tenemos que una clínica, hay diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? Pero los principales síntomas que nos van a venir una paciente con es con amenorrea primaria. Entonces vemos esta adolescente o prepuber que no ha menstruado nunca, entonces ya nos debe guiar a que haga un diagnóstico de disgenesia. Puede haber ausencia de caracteres sexuales secundarios, puede haber talla baja en ciertos síndromes, en otros tiene talla alta, por ejemplo, pero lo más común es talla baja, hay infertilidad obviamente y hay riesgo aumentado de tumores gonadales, como en este caso, ¿no? Algunos conceptos que nosotros debemos de recordar es principalmente la determinación del sexo. Hay sexo genético, como ya les mencioné, un varón es 46XY y una mujer es 46XX. Hay el sexo gonadal, que está dado obviamente por ovarios y testículos en diferentes sexos, y hay el sexo fenotípico, que son las características externas, ¿no? Genes clave, ya sabemos principalmente que van a estar relacionados con la diferenciación sexual. El gen SRY, que va a presentar el desarrollo de los testículos en presencia de este gen. Y otros genes también que tenemos, el SOX9, que el WT1 y el DAX1, que también están relacionados a la formación de las gónadas. Y algo que tenemos que tener en cuenta es el concepto de cintilla gonadal. La cintilla gonadal es un tejido fibroso que se va a presentar en las gónadas que están disgenésicas, y este tejido fibroso no es funcional, ¿no? Entonces es un método de diagnóstico también luego de realizar diferentes estudios, ¿no? Y vemos que la cintilla gonadal es toda esta parte clara que nos muestra que no tiene ausencia de diferentes tipos celulares y es más tejido fibroso, ¿sí? Entonces, para clasificar hay diferentes tipos de clasificaciones, pero nosotros podemos agruparlos
dependiendo, ¿no? Según 3 tipos hemos visto acá, según el cariotipo, según el tipo de afectación y según la clínica. Según el cariotipo tenemos un 45X, perdón, que es el síndrome de Turner, que es el más común, el 46XX, que es una disgenesia gonadal XX, y el 46X7. Según el tipo de afección tenemos gonadal pura, donde hay ausencia completa de la función gonadal, y por ejemplo el síndrome de Turner y la disgenesia gonadal pura propiamente dicha. Tenemos una disgenesia gonadal mixta, donde hay presencia de un testículo disgenético y una cintilla gonadal. Ya sabemos que es la cintilla gonadal. Por ejemplo, un mosaicismo de 46X y 45X y 46X. Hay disgenesias asociadas a síndrome de Turner, síndrome de Nohan y otros, ¿no? Síndrome de Swyer también, que es el que hemos visto anteriormente. Y según la clínica, obviamente podemos agrupar los que producen amenorrea primaria, sin menstruación en la adolescencia, los que producen ambigüedad genital, donde no hay claramente genitales masculinos o femeninos, y los que ponen retraso puberal, ausencia de los caracteres que ya he mencionado. Y este cuadro lo saqué de un libro donde nos menciona prácticamente la etiología, la categoría, una clasificación etiológica de los trastornos del desarrollo sexual, ¿no? Tenemos todas esas categorías, entonces prácticamente para que lo revisen porque es bastante, como estamos mencionando. Bueno, continuando vamos a hablar del síndrome más conocido, el más frecuente, que es el síndrome de Turner. Y dentro de las generalidades, el síndrome de Turner pues, es prácticamente una cromosomopatía, ¿no? Que afecta pues, a los cromosomas sexuales, o también se les denomina gonosomas. Recordemos, ¿no? Que nosotros tenemos prácticamente 22 pares autosómicos y un par sexual, ¿no? Que es el par 23. Entonces acá es donde se va a afectar, ¿no? En el par sexual. Y bueno, el síndrome de Turner es una monosomía del cromosoma sexual, como ya les dije, es decir, hay una ausencia de un cromosoma, en este caso el cromosoma X, ¿no? Que en este caso faltaría, ¿no? 45X0, 45XO o 45X nomás en alguna literatura se le representa. Y son pues fenotípicamente en este caso chicas, ¿no? Y este síndrome, según la literatura, indica que es mucho más frecuente que prácticamente... que ya sea pues por ejemplo el síndrome de Edwards o el Patau, ¿no? Como ya les dije, bueno, el nombre de Turner viene por el descubridor, el doctor Henry Turner en 1938, también se denomina síndrome de Turner o monosomía X o síndrome de Bonnevie-Ulrich. Bien, entonces dentro de esto vamos a encontrar diferentes cariotipos, ¿no? Y uno de los más frecuentes es el unicromosoma X, ¿no? Como vemos, como ya les mencioné, tenemos 22 pares, ¿no? En este caso, autosómicos y un par sexual, ¿no? Y acá, como vemos, falta lo que es el par sexual, en este caso sería el X, ¿no? Para hacer 46XX como una mujer. Pero en este caso hay ausencia, ya sea puede haber ausencia total o ausencia parcial, en algunas literaturas también mencionan. Por eso es 45X. El segundo cariotipo más frecuente es el mosaicismo, ¿no? Es decir, que dentro de una célula nosotros podemos encontrar tanto células con cromosoma 45X0 y células con el cromosoma 46XX, o sea, prácticamente una mezcla, ¿no? Por eso se le dice pues mosaico, ¿no? Una mezcla. Entonces acá vemos, ¿no? Cómo lo representa. De hecho, esta es una de las teorías, la teoría de mitosis, donde vemos, ¿no? Lo que son los gametos, se forma lo que es el cigoto y aparece lo que es en este caso una célula con 45X no alterada, pero también hay células con 46XX, que es podríamos decirlo el normal, ¿no? De las mujeres. Y así es una mezcla, ¿no? Un mosaico, un mosaicismo, por eso se le dice, es decir, 45X y 46XX, ¿no? Siguiente. Dentro de esto existen varios otros cariotipos, pero los más frecuentes es el unicromosoma X, que es el 45X, y el mosaicismo 45X y 46XX, ¿no? También existe lo que es el isocromosoma, lo que es el cromosoma en anillo también, y la de elección, ¿no? Pero los más frecuentes, como ya les mencioné, son los dos primeros. Hablando del origen y lo que es heredabilidad, bueno, como ya les mencioné, existen en sí dos teorías, ¿no? Que menciona la literatura: la teoría de la meiosis y la teoría de la mitosis. La meiosis hace hincapié en lo que es prácticamente en la gametogénesis, ¿no? Donde indica pues que durante los procesos de división, en este caso meiótica, existe una alteración a nivel de cómo se reparten en sí lo que son los cromosomas, ¿no? En la meiosis. Y eso ocasiona lo que es que un gameto no tenga pues una información del cromosoma sexual, es decir, una ausencia.
Y al unirse, ¿no? Al fundirse, por así decirlo, con el otro gameto, podríamos decirlo normal, del otro progenitor, nos ocasiona pues una monosomía, ¿no? Del cromosoma sexual. La teoría de la meiosis, como ya les mencioné, hace hincapié más que todo en la gametogénesis. Y ahora la teoría de la mitosis es la anterior que les mostraba, ¿no? El mosaicismo genético, que este pues es el fallo genético y se produce pues dentro de las primeras divisiones celulares del cigoto, ¿no? Y eso es lo que ocasiona pues el mosaicismo, ¿no? Como ya les mencioné, ¿cómo se ve ahí? Mosaicismo. Ya, dentro de lo que es el cuadro clínico, como diríamos, paciente tipo, paciente de, o sea, clásico de síndrome de Turner, viene pues con amenorrea primaria, esterilidad, infantilismo sexual y talla corta, ¿no? Esos cuatro son pues prácticamente, diríamos así, que se presentan en pacientes tipo, ¿no? Pacientes robots, como diríamos. Ahora, otros cuadros clínicos, o otros signos, por así decirlo también, está lo que es en este caso el Terion coli, que es prácticamente un pliegue prácticamente en el cuello, que se le denomina también cuello alado, porque se ve, ¿no? Que hay un pliegue extra, por así decirlo, que viene de la apófisis mastoides hacia lo que es el tercio medio de la clavícula. Y esto, algunas literaturas indican que lo podemos ver en recién nacidos también. También está lo que es la coartación de la aorta y algunas otras también signos, ¿no? En la talla baja también, que de hecho es el tratamiento sistémico que vamos a ver. En el diagnóstico, bueno, vamos a ver que el diagnóstico más común, como ya les mencioné, se realiza pues en un recién nacido, ¿no? Y lo que generalmente se podría apreciar es el pterigium, ¿no? El pterigium coli, que es este pliegue o cuello alado que se podría apreciar, ¿no? Y dentro de otros, como ya les dije, otros signos está lo que es la talla corta, ¿no? Genitales poco desarrollados y la menorrea. Dentro de lo que es el diagnóstico prenatal, bueno, se debe iniciar en este caso lo más antes posible, ¿no? Para poder en este caso iniciar el tratamiento a la mayor brevedad y máxima eficacia posible. Dentro de la literatura indica que se puede, o se debe de, o sea, se puede confirmar lo que es el diagnóstico como una amniocentesis, ¿no? Estudio de lo que es el líquido amniótico entre lo que es la 14 y 16 semana de embarazo. Se puede hacer una biopsia coriónica también, menciona la literatura del noveno a 12ava, de la novena a la 12ava semana de embarazo. Y una punción micótica también mencionaba la literatura a partir de la semana 20 de embarazo. Y ya para terminar, el tratamiento, bueno, como es una afectación, diríamos así, cromosomial, el tratamiento en sí no existe, ¿no? Más el tratamiento va más sintomático, ¿no? Y bueno, algunas literaturas también recomiendan que hay un tratamiento psicológico y psiquiátrico, ¿no? Esto ya sea para que asuman, pues en este caso la paciente, su genotipo con talla baja e infantilismo, ¿no? El tratamiento farmacológico se puede dar, ¿no? Como ya les mencioné, las pacientes pues son pequeñitas, ¿no? Talla baja, y el tratamiento pues, bueno, en primer lugar sería darle pues hormona de crecimiento, ¿no? Para aumentar o tratar de aumentar lo que es en sí la talla. Después, en este caso, se puede administrar lo que es también estrógenos y gonadotrofinas, en este caso para lo que son los signos de infantilismo, ¿no? Y ahora, esto también, algunas literaturas indican que se debe de hacer una extirpación de gónada cuando se detecta pues, lo que es el cariotipo, restos de cromosoma Y, ¿no? Para evitar lo que es que se produzca el gonadoblastoma, que está hablando justamente mi compañero. Ahora, las pacientes con síndrome de Turner pueden embarazarse, prácticamente no, pero podríamos intentar ayudar a la paciente con una inseminación, ¿no? En este caso, in vitro. Bueno, continuando con el siguiente síndrome, vamos a ver lo que sería el síndrome de Swyer, o también llamada la disgenesia gonadal pura 46XY. Síndrome de Swyer. Swyer. ¿Qué es? Básicamente vamos a ver que la primera persona que lo ha descrito esta enfermedad ha sido el Dr. Swyer en 1955, y desde esa época se viene pues estudiando esto, ¿no? Esto se debe a que va a haber una mutación en lo que es el gen SRY. Sin embargo, ese es el gen principal donde va a haber la mutación, pero también puede haber mutación en otros genes asociados, como sería el SOX9, el SF1, el WT1 y el DAS1, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se va a dar lo que es la mutación en el gen SRY?
básicamente va a haber una inhibición de la diferenciación de las gónadas en testículos. Entonces, no se va a desarrollar los testículos. ¿Por qué? Porque al no haber pues testículos no hay testosterona. Entonces, sin la testosterona no se van a poder formar ni los genitales externos e internos masculinos. Además de esto, tampoco va a haber lo que es la hormona antimulleriana, por lo cual va a haber persistencia de las estructuras mullerianas. Recordando, en embriología, cuando había presencia de la hormona mulleriana, estas estructuras se indiferenciaban, ¿no? Lo cual permitía que sí hubiera un desarrollo de lo que eran las gónadas masculinas. Ahora, ¿cómo es que entendemos esto? Como justamente el doctor yo les iba mencionando, aparentemente pues sí son mujeres, pero fenotípicamente es una mujer aparentemente normal. ¿Por qué aparentemente normal? Porque si bien va a tener lo que es el desarrollo de la vulva, la vagina, las trompas de falopio y el útero, que vendrían a ser pues las estructuras mullerianas, no va a tener lo que es la presencia del ovario. Y genéticamente, como ya les dijo el doctor, pues es un hombre. Pero, ¿a qué se debe esto? A que va a tener cromosomas sexuales XY en lugar de cromosomas XX. O sea, es varón, pero con una apariencia de mujer, para si lo pueden entender así, más o menos, o más fácil. Además de esto, vamos a ver que no es un síndrome muy común, ya que solamente se va a presentar una en 80.000 nacimientos. Y ya, en relación a lo que son las manifestaciones clínicas, vamos a ver que la mayoría de pacientes pues no se va a dar cuenta ni siquiera en el momento del nacimiento, sino la mayoría de pacientes va a acudir a consulta con sus padres. ¿Por qué? Porque va a tener lo que es un retraso en lo que es la pubertad. Hasta esta etapa, las pacientes, según un artículo, leí que todas referían a haber tenido mayormente una vida normal. Sin embargo, al ver que no desarrollaban lo que eran pues el botón mamario, no desarrollaban lo que era el vello púbico, y también presentaban lo que era pues la falta de la primera menstruación, entonces lo cual tenían una menorrea primaria. También pueden tener lo que es un clítoris más grande, un tórax ancho. Acá describía que tenían talla alta, sin embargo también se ha visto pacientes que tienen una estatura pues normal en comparación con otras mujeres. Suelen tener lo que es un útero pequeño o hipoplásico, y como ya les iba mencionando, pues tienen ausencia de los caracteres sexuales. No hay botón mamario, no hay vello púbico, y lo más llamativo que es pues la ausencia de los ovarios. Si ven la imagen de la mujer, pues tienen un tórax ancho. Además de esto también suelen tener acumulación de grasa en lo que es la parte central, y si ven acá pues tiene ausencia de lo que es el vello púbico. Además de esto, ¿por qué es importante estudiar esta enfermedad? Porque, como ya les iba mencionando mis compañeros, estos mujeres, suelen desarrollar lo que es, o tienen un 30% mayor de riesgo de desarrollar lo que es un disgerminoma o un gonadoblastoma en ausencia de lo que son los ovarios. Siguiente. Y ya, si ven acá, pues, este es un útero que se ve pues bien chiquitito y hay ausencia de lo que son los ovarios. Siguiente. ¿Cómo es el diagnóstico? Básicamente, como ya les iba mencionando, la paciente va a acudir porque no menstrua, no tiene desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, entonces por lo cual es importante realizar lo que es una historia clínica detallada y un examen físico completo. El examen físico, acá pues si nosotros examinamos al exterior, todo va a estar aparentemente normal, pero ya cuando se va a realizar lo que es la ecografía, ya sea transvaginal, no transvaginal, abdominopélvica, porque mayormente estas pacientes pues como vienen por la menorrea suelen tener entre 14 y 15 años. Entonces se recomienda, la bibliografía recomendaba que se opte por lo que es la ecografía abdominal. Va a haber lo que es la ausencia de lo que son los ovarios. Además de esto, se pueden pedir o dosar lo que es la FSH y la LH. Acá vamos a encontrar que esas van a estar elevadas, por lo cual va a haber un hipergonadotropismo. Además de esto, también se puede medir la hormona antimulleriana y el estradiol, que van a estar completamente bajos. Algunas bibliografías mencionaban que estaban ausentes totalmente, pero otras, en la mayoría que he leído, mencionaban simplemente que estaban bajos. También se puede hacer lo que es un análisis molecular para ver si hay mutación en genes, y un examen de cariotipo para poder ver lo que es la dotación cromosómica. Y en base a todo esto ya podemos determinar, pero como les mencioné es algo muy raro, sin embargo no está de más poder estudiar. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Como es una alteración que ya está dada en lo que es la mujer, se trata de controlar o al menos darle calidad de vida.
Entonces lo que se suele hacer es una gonadectomía bilateral temprana, porque justamente para prevenir que pues a futuro haya lo que es, se desarrollen estos tumores ováricos, como es el disgerminoma y el gonodoblastoma. También se puede dar lo que es la terapia de reemplazo hormonal, estrógenos y progesterona para inducir la pubertad. Esto sobre todo en pacientes pues, que están aún ¿no? Siendo púberes, para que puedan desarrollar un poco los senos y todo eso y tengan características un poco más femeninas. Y además de esto, con los estrógenos también se previene lo que es la pérdida de calcio en los huesos, ya que estas pacientes pues también a futuro mencionan que pueden tener mucha deficiencia de lo que es el calcio. Y el apoyo psicológico que también es importante, porque imagínense pues que tú te crees mujer y un día a otro vengan y te digas no, genéticamente eres hombre, pero en apariencia sí eres mujer. Entonces la bibliografía mencionaba que el apoyo psicológico era muy importante para poder darle tranquilidad a la mujer, al varón mujer. Sin embargo, también se le podía explicar que el hecho de que sea genéticamente varón no le impedía poder ser madre a futuro, sino como la paciente tenía lo que era un útero, se podía llevar a cabo un embarazo mediante fertilización asistida con óvulos donados. Y ya pues esto se evaluó, no estaba presente, no se podía realizar en todas las pacientes, pero sí en la gran mayoría, y aún está todavía en estudio. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de una que es muy parecida al síndrome de Swyer, que es la disgenesia nodal parcial. Tiene pues diferentes sucecismos, 45X, 46X y Y. Y bueno, con su propio nombre es una disgenesia, pero en este caso vamos a encontrar genitales externos ambiguos que pueden ir con o sin estructuras mullerianas. Y bueno, recordando un poquito todo lo que ya les han comentado, pues estamos en los genotipos femeninos, genotipos masculinos y que pueden ir con un genotipo femenino, ¿no? Entonces todos estos pues van con amenorrea, que van con ausencia de caracteres sexuales secundarios, etc. Este también, solo que en este sí que vamos a encontrar algunas características fenotípicas que sí nos pueden ya llegar a llamar más la atención, como pueden ser pues, ¿no? algún tipo de virilización, fusión de labios, micropene, un tejido muscular displásticos, pero es muy variado, ¿no? Incluso puede ser muy poco, por así decirlo, el cambio típico de una hipospadia, o tal vez una clitoromegalia muy pequeña. Entonces tenemos todas sus manifestaciones van a ir en todo este rango, o incluso pueden tener un ovotesis, que es como que un 50-50, ¿no? Pueden tener una parte de tejido del ovario y otra parte de tejido testicular. Incluso la bibliografía dice que hay pues, unilateral muchas veces, ¿no? 50% de acá para acá tienen de un tipo y de acá para acá del otro tipo, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? Hay diferentes causas, bueno, diferentes genes que están involucrados. El primero acá, el NR5A1, se encarga de inducir factores esteroidogénicos que se encargan básicamente de formar el adecuado desarrollo de las células suprarrenales y también de las gónadas. Entonces, si hay una alteración en el desarrollo de las gónadas, va a ocurrir alguna de esas alteraciones. Entonces, en el SRY, ya todos lo conocen, va a depender mucho de qué tan disminuida está su función para ver qué tantas van a ser sus alteraciones. Del WT1, este se encarga de la formación de la parte renal, de las gónadas, lo mismo. Dependiendo de su alteración, va a haber, pues, si se encarga de la función de gónadas, va a haber alteraciones. El de acá, el NR0B1, que es un nombre, el oficial, o DAX1, como todos le conocemos, universal su función. Esta acá nos dice de que se va a duplicar, se va a triplicar, entonces va a antagonizar la función de SRY. Entonces, si va a antagonizar su función, la va a disminuir, también te va a generar esos cambios. ¿Okay? Eso es, en resumen, para que lo puedan entender de manera simple. Y bueno, hay otros genes pues, ¿no? que se encargan del desarrollo testicular, todos esos de ella. Se encargan de una partecita pequeña pues, ¿no? en todo ese proceso y que obviamente si están alterados va a haber una alteración justamente en esa zona. Y como ya les dije, hay una variedad, una infinidad de presentaciones. Por ejemplo, acá vemos un glande con un clítoris, con un prepucio redundante, digamos, pues, ¿no? diversos grados de virilización, pues, ¿no? hidromegalias, incluso vemos una buena función pues, ¿no? de los labios mayores. Incluso pues, nos podría decir, ah, bueno, sí, parece pues, que sí, es algo más masculino, que tiene un prepucio redundante y cositas así, ¿no? Y bueno, también ya les dije de que incluso podríamos encontrar pues, que aquí solo hay un testículo y el otro pues no, podríamos sospechar una criptorquidia, etc. Y como ya les dije, ya está toditito esto, como es un genotipo masculino, muchas veces pues, pueden tener micropene, entonces nos van a llegar con infertilidad o sin adultos, pero cuando ya tienen un fenotipo más femenino, pues ya nos van a llegar, por ejemplo, en infancia, en el pelotazo, incluso en el nacimiento, ya vamos a poder ver estos genitales disgenes. Okay. Entonces, ya que vimos pues, cómo orientar el diagnóstico, algunas pruebas hormonales, evidentemente la testosterona va a estar disminuida o normal con tendencia a la baja.
LH y FSH muy aumentada porque no va a tener un buen receptor gonadal que haga su función, que lo produzca feedback. AMH disminuida o nula, estradiol disminuido en fenotipos femeninos. Pruebas genéticas, se pueden ver sus cariotipos, su FISH para este proyecto, lo quieran ver confirmar el diagnóstico. Las pruebas de imagen, evidentemente una ecografía, pueden pedir también unas resonancias magnéticas, si es que luego se planea hacer una cirugía para quitar pues, esta gónada que está mal formada, por así decirlo. El tratamiento, ya lo mencionó muy bien mi compañera, pues obviamente es el tratamiento hormonal, reemplazo hormonal dependiendo de cómo ella se sienta pues, socialmente, fenotípicamente, para que pues, no le afecte mucho. Cirugía, apoyo psicológico y asesoramiento genético. En las complicaciones, el gonoblastoma. Más que todo está, bueno, ese riesgo está 30-50% y cuando se hace un cariotipo, o sea, que el gen está mal, ¿cuál era la causa? Si es un doblete, uno más o menos sube hasta el 50%, ¿no? Y obviamente esa es una cirugía profiláctica para poder sacar eso y evitar que pase a este tipo de cáncer. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación vamos a hablar acerca de la genesia ovárica. La genesia ovárica es genotípicamente, en este caso el paciente es 46XX. El problema acá cuál es, de que no ha habido en este caso el desarrollo de lo que es el ovario. Generalmente es una patología muy extraña, de hecho si buscas bibliografía solo te hablan de reportes de caso, pero esto generalmente se da primero que es aplagominio unilateral. Por ende los pacientes no tienen una clínica muy florida y de hecho por lo general es un hallazgo incidental. Y algo importante mencionar es que en su etiología se habla de dos etiologías, una congénita y una que es una torsión subaguda con posterior necrosis, que bueno, ya es algo que pasa posterior cuando la paciente ha crecido o ya tiene una mayoría de edad. En cambio, la congénita es con algo de lo que nace. Entonces, ¿qué pasa? En la congénita normalmente se habla de que hay una alteración en el desarrollo embriológico, en este caso de lo que es uno de los ovarios como tal. Entonces, a esto se le trató de buscar un componente genético, se puede decir así, el cual no está de todo claro, pero lo que se vio, lo que se halló, es de que tiene que ver con algunos de estos genes. Por ejemplo, el WT1, que mi compañero anteriormente lo mencionó, que tiene que ver con el desarrollo de los riñones, en este caso y las gónadas. El NR5A1, que de la misma forma tiene que ver con lo que es la diferenciación gonadal, y el LHX9, que de la misma forma tiene que ver con el desarrollo de las gónadas. Entonces, el punto de esto es de que por lo general esto es algo que, como les dije, es raro tener una genesia gonadal unilateral. Entonces, es más raro que la paciente tenga una genesia gonadal bilateral. Entonces, como les dije, la clínica lo que se busca en este caso es marcar una diferencia entre lo que es una agenesia y una disgenesia. En la agenesia es la ausencia completa de uno o lo que son ambos horarios, como les decía, principalmente es unilateral. En cambio, la disgenesia es la presencia de gónadas anormales, en cintilla o no funcional. De la misma forma, en el caso de la agenesia, el órgano, en este caso el ovario, no se forma. Generalmente esto va acompañada con la no formación, en este caso de lo que es la trompa uterina. Y a diferencia de la disgenesia, el ovario se forma mal y a veces puede ser un tejido fibroso sin función. En la genética, la paciente está normal, se puede decir, es mujer, es 46XX, y en la disgenesia podemos encontrar lo que es el síndrome de Turner, el síndrome de Sayer, o la disgenesia pura, que bueno, maneja el mismo genotipo. El fenotipo, la mujer es fenotípicamente normal. ¿Esto a qué se debe? Imaginemos que nosotros tenemos una mujer que tiene una genesia gonadal bilateral. Entonces, ¿por qué la mujer va a tener el desarrollo de sus caracteres sexuales al momento de nacer? Esto se da debido a que hay un traspaso de los estrógenos placentarios maternos al final. Entonces, como que estos estrógenos que la madre le dio le permiten generar o tener un desarrollo al inicio. Pero ya después ya no hay estos estrógenos porque desaparecen. Entonces, en este caso, la paciente ya no va a tener la capacidad de desarrollar, se puede decir así, sus propios estrógenos. Por ende, va a haber una falta, por ejemplo, de maduración en lo que son los caracteres sexuales secundarios, va a tener una menorrea primaria y entre ellos. En cambio, en la disgenesia, el fenotipo es una mujer fenotípicamente femenina, pero con alteraciones puberales. La clínica, como les dije, es dependiendo, generalmente si es unilateral, no hay clínica, es un hallazgo incidental. Y bueno, se habla acerca de menorrea, infertilidad y a veces puede haber, como les dije, un diagnóstico incidental. En cambio, la disgenesia, bueno, maneja una clínica similar. Y bueno, en el caso del tratamiento, en la genesia, principalmente se centra en lo que es si es uni o si es bilateral. Si es bilateral, generalmente se habla de terapia de reemplazo hormonal y lo importante es iniciarla antes para que la paciente se pueda desarrollar adecuadamente. Como les dije, si es unilateral es asintomática y es de forma accidental.
Si es bilateral, amenorrea primaria, que creo que ya saben porque hay falta, en este caso, de toda la señalización hormonal para que se inicie en este caso lo que es la menstruación, falta de caracteres sexuales, de caracteres sexuales secundarios, en este caso por la falta estrogénica, infertilidad definitiva y signos de hipoestrogenismo. En el diagnóstico se recomienda hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica y de hecho se hace el dosaje de ciertas hormonas, de modo que encontramos FSH y LH totalmente elevadas y estradiol y la hormona antimuluriana están bajas. También se suele medir TSH, encontramos lo que es un hipogonadismo hipergonadotrófico y de hecho los exámenes auxiliares que generalmente se usan son la ecografía y la resonancia magnética. Y en el caso del tratamiento depende si es uni o bilateral y es en base a lo que se quiere lograr en la paciente. Si tenemos una agenesia bilateral, lo que se busca es que la paciente tenga un desarrollo, si se puede decir así, sexual, o que sea mujer, o sea que desarrolle los caracteres sexuales secundarios. Entonces se trata de iniciar la terapia de reemplazo hormonal y de esa forma también evitamos lo que son los problemas cardiovasculares y la salud ósea, que bueno, que de por sí la menopausia trae personas mayores, pero imaginemos que es una niña, entonces no tiene estas hormonas y va a desarrollar sus problemas desde joven. Y bueno, se habla acerca de apoyo psicológico y terapia de fertilidad, porque esta mujer sí puede embarazarse, y en el caso de lo que es terapia de fertilidad, si tiene una agenesia unilateral, sí tiene la capacidad de embarazarse, tal vez disminuya su tasa de fertilidad, pero sí hay esa opción. Para terminar la exposición, ahora voy a hablar del síndrome de insensibilidad a los andrógenos, antiguamente conocido como síndrome de feminización testicular. Este va a ser un trastorno genético que va a afectar la respuesta del cuerpo a las hormonas sexuales masculinas. Al igual que el antiguo caso del síndrome de Swyer, aquí también la persona va a tener un cariotipo masculino 46XY, pero la mutación va a ser a nivel de, no como en el anterior caso del SR10, sino que va a ser a nivel del receptor de andrógenos, del gen que codifica el receptor de andrógenos. Entonces, esta va a ser una persona con características físicas femeninas, con una combinación de masculinas o femeninas, así dependiendo del caso de la insensibilidad que tenga a la testosterona. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Como les mencioné, hay mutación del gen que codifica el receptor de andrógenos. Este va a estar localizado en el cromosoma XQ11 y en el 12 también. Entonces, esta mutación hace que el receptor de andrógenos pierda su función total o parcial, impidiendo que las células del cuerpo respondan adecuadamente a los andrógenos. Entonces, esta deficiente acción de la testosterona permite que se desarrolle como fenotípicamente externamente como mujer. Pero como sabemos, los testículos no solo secretan andrógenos, sino también la hormona antimuleriana. Como no va a haber alteración en la función de esta, entonces la persona no va a desarrollar útero, trompas ni la parte superior de la vagina. Entonces, como les dije, el resultado físicamente mujer, genéticamente varón. Agrupé estas dos partes de la clasificación y la clínica porque dependiendo de la magnitud de la pérdida de la acción androgénica, vamos a tener la clasificación en completo, parcial y mínimo. Y cada una de estas va a tener diferente clínica, algunas parecidas pero varían, ¿no? Entonces encontré este cuadrito para explicarlo mejor. Teniendo la primera que es cuando hay una acción androgénica completa, cuando hay una insensibilidad completa. A nivel de los genitales, la apariencia de estos van a ser completamente femeninos, pero sin embargo van a tener una vagina corta. La ubicación de los testículos va a ser mayormente abdominal o inguinal. Hay que recordar esta parte porque nos va a ayudar mucho en el diagnóstico. También el desarrollo pubertal va a ser todo aparentemente mujer. El vello sexual va a estar escaso o ausente y la espermatogénesis también ausente. En este caso, como ya les mencioné, no va a haber trompas, útero ni espermatogénesis. En caso de que fuera parcial, esto está orientado a que sea fenotípicamente femenina, pero con virilización leve, es decir, aparentemente mujer, pero va a haber leves signos o clínica de virilización. Es decir, va a haber clitoromegalia, vagina estrecha, fusión variable de los labios. La ubicación de los testículos va a ser a nivel inguinal. Va a haber desarrollo mamario y leve virilización. Los vellos también van a ser escasos. En cuanto a la insensibilidad parcial, pero con una orientación más a masculina, vamos a tener que la persona aparentemente va a ser un poco parecido más a orientarse a un varón, pero esta virilización no va a ser completa, ¿no?
Entonces este va a tener hipospadias, escroto bífido variable, también la ubicación de las gónadas ya va a ser mayormente escrotal, va a presentar ginecomastia persistente y, como les mencioné, ligera visualización. Va a haber el vello sexual secundario va a estar ligeramente disminuido. En el otro extremo ya tenemos cuando ya hay una insensibilidad mínima. ¿Qué quiere decir aquí? Es que la persona ya física o aparentemente externo, ¿no? Ya va a ser masculino. Se va a ver aparentemente como un varón, pero bueno, la ubicación de las gónadas ya va a ser a nivel escrotal, puede tener ginecomastia y virilización también, pero tampoco va a ser completa. ¿Por qué? Porque a esta etapa también se le conoce como el síndrome de varón infértil. ¿Qué quiere decir? Que los genitales externos y el tracto urogenital interno va a haber también un hábito ya como un hombre, porque ya va a estar identificado como un hombre aparentemente. No, va a haber crecimiento del vello facial, todo corporalmente varón. Sin embargo, a nivel de la histología testicular va a variar desde la ausencia completa de elementos germinales hasta la detención de la maduración de la espermatogénesis. Es lo que le diferencia que esta persona va a ser completamente infértil, ¿no? ¿Por qué? Porque, como podemos ver aquí, la espermatogénesis ya está mayormente o gravemente deteriorada. Entonces son personas infértiles. En todas las etapas son ya infértiles. ¿Sí? Para el diagnóstico, a nivel de las anteriores, vamos a basarnos en la clínica y en el dosaje hormonal. Sin embargo, estas personas llegan a consulta, depende, ¿no? Si hablamos de un adolescente, llega por amenorrea primaria o por alguna alteración que pueda notar a nivel de los genitales. Si hablamos de personas más pequeñas, ¿no? Como niños, son traídos por presencia de masas inguinales, hernias inguinales o incluso masas en los labios mayores. En este caso podemos utilizar también estudios de imagen, ¿no? Que nos pueden ayudar a ver la ausencia o presencia de estructuras reproductivas internas. Sin embargo, la confirmación genética se realiza mediante la mutación justamente de este gen. A nivel hormonal o el perfil hormonal que podemos encontrar en este tipo de personas son la testosterona total va a estar aumentada o normal, igual que la dihidrotestosterona también pueden estar normales, la LH va a estar elevada, la FSH puede estar normal o ligeramente elevada, el estradiol también puede estar normal o elevada. Aquí también la hormona antimulleriana también se puede dosar, que esta también puede estar normal o elevada, ¿no? Ya por último tenemos el tratamiento. En este caso el manejo va a requerir un enfoque multidisciplinario, igual que los anteriores también. ¿Por qué? Porque van a ir desde realizar cirugías, una terapia hormonal hasta apoyo psicológico, ¿no? La gonadectomía es la extirpación de las, bueno, se recomienda la extirpación de los testículos porque estos tienden a malignizarse. Sin embargo, encontré este cuadrito también donde orientan en qué momento realizar la gonadectomía. Si hablamos de una insensibilidad completa, se favorece que se realice una gonadectomía pues, a nivel postpuberal. Si fuera parcial, ya en ambos casos se prefiere la gonadectomía prepuberal, y ya si fuera mínima se recomienda no se realiza una gonadectomía, pero se recomienda la vigilancia, ¿no? Porque como les dije tiende a malignizarse. La terapia hormonal, una vez después de la gonadectomía, se recomienda pues, justamente para mantener las características ya desarrolladas, ¿no? Las sexuales secundarias. Se recomienda dar estrógenos en fórmulas, pueden ser orales, transdérmicos o de depósito, y la dosis se ajusta depende de la edad. Luego el apoyo psicológico, por último, también importante es proporcionar un apoyo emocional tanto a la paciente como a la familia, ¿no? Para que se llegue a completar una identificación de género. Bueno, esa sería la bibliografía. ¿Preguntas? Tema bien manejado, pero lo que más me ha gustado de algunos de ustedes es su capacidad de llegar a sus compañeros, su manera de explicar. Eso es bueno.
Es uno de los objetivos de practicar esto. No todos, pero sí buena parte lo han hecho muy bien. Esta clase ya está subida en su clase virtual, en su aula virtual, así es que ya supongo que la habrán leído. Lo primero que nos debemos preguntar es, ¿por qué viene la niña o la adolescente al ginecólogo? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? ¿Cuáles serán? Amenorrea. ¿Qué otro motivo? Acné, falta de desarrollo de caracteres sexuales secundarios, dismenorrea, ¿ya? Así es, ¿no? Pero no son los únicos, ¿no? Y lo primero que debemos saber, pues, que en frecuencia no es muy frecuente que vengan al ginecólogo, van generalmente al pediatra, ¿ya? Para el pediatra, quien nos lo manda a nosotros o lo manda al endocrinólogo. Las infecciones no están exentas, ¿ya? Pero es diferente una infección vulvar en una niña, en un adolescente y en una mujer que ya menstrua o que ya tiene relaciones. Son diferentes. La manera de tratamiento también es diferente, ¿no? Los trastornos menstruales, como yo lo he mencionado, la menorrea y la hemorragia. La dismenorrea quizás sea la causa más frecuente. El día viernes tengo una paciente que voy a ver que ha menstruado ya 3 veces y las 3 veces ha ido al hospital desmayada. Entonces hay que descartar que no vaya a haber patología de origen genético, ¿no? Quizás una malformación. Dolor abdominal, ¿verdad? Alteraciones en la mama, ¿no? Anticoncepción. No porque sean adolescentes, no quiere decir que no tengan relaciones sexuales. Y este es uno de los puntos que cuando hablemos de anticoncepción en el tercer aporte, vamos a tener que darle unos minutos para ver qué tan saludable es darle o no darle un anticonceptivo a una persona que es adolescente. ¿Cómo debe ser la consulta? Es mucho más especial que cuando viene una mujer mayor. Generalmente hay que hacer un trinomio entre el médico, la madre y la paciente, ¿no? Recuerden que ella sigue siendo todavía una niña, ¿ya? Y que probablemente alguna de las cosas que yo voy a explicar pues lo va a entender mejor la mamá que la misma paciente, ¿no? Entonces es una relación médico-paciente especial. Con respecto a esto de la presencia del acompañante, a diferencia de la mujer adulta, esto se tiene que manejar con mucho cuidado, porque la niña va en algunos casos a solicitar que no haya nadie más que el médico, pero el médico tiene que tener en cuenta que es una niña, que es muy peligroso que esté solo con la niña, pero existen casos, por ejemplo, casos de violencia sexual, en las cuales el agresor es el esposo de la mamá. Y obviamente, acá generalmente lo que ocurre es que la niña ya le ha contado a la mamá, y obviamente la mamá no le cree a la niña, ¿ya? Entonces, por eso puede pedir que no esté nadie presente, menos personas extrañas, técnicos, enfermeras,
solamente quiere hablar con su médico. O podría ser que la niña ha empezado su vida sexual, ¿no? En esos casos, pues, es muy difícil poder hablar delante de los padres para la paciente. Y en esto todavía nosotros tenemos que tener ciertos criterios. Si bien ella es menor de edad, eso no le quita a que lo que exprese tenga confidencialidad. Y nosotros no podamos poder hablar con sus padres acerca del problema que tiene la niña, sobre todo en estos casos. Lo que no es lo mismo a que ustedes no denuncien el hecho. Esa sí es una facultad de ustedes, porque de no hacerlo están siendo partes del delito, cómplices. Por eso es muy difícil el manejo de esta parte. Podría ser que la paciente no quiera ser examinada, por eso deben hablar con la paciente. Si la paciente no quiere ser examinada, no la pueden obligar, ni siquiera una persona adulta. Y en casos de niños muy pequeños, en los que sospechamos, por ejemplo, que puede haber un cuerpo extraño y no se deja examinar por miedo, por temor al examen, pueden optar por hacer un examen bajo anestesia. Vean acá a una niña, y estas son las posiciones más adecuadas para examinar a una niña. A esta posición se llama posición del sapito, ¿no? En la cual le pedimos a la niña que junte sus talones y abra sus piernas. De esa manera nosotros vamos a poder evaluar más o menos en forma correcta los genitales externos. En realidad, la mejor posición para evaluar los genitales externos es esta, ¿ya? Porque permite ver la región del ano, del periné y los labios. Puede también que la paciente no se sienta cómoda estando sola y la madre puede acompañarla en el examen a realizar. ¿De acuerdo? Y ustedes van a hacer todo lo que han visto sus compañeros. Ver si esos genitales son normales, ver si hay tabiques, ver si hay tumoraciones, ver si hay quistes, ¿no? Es parte del examen y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Esto ya lo conocen, esto es otra diapositiva, pero ya se los he presentado cuando hemos hablado de patología benigna de la vulva y de la vagina, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo tener pacientes a diferentes edades. Vea, a los 2 meses de nacida, ¿no? ¿Por qué me lo puede traer la paciente su mamá? Porque la ha bañado y le he encontrado que sus labios están pegados, porque no tienen labios. A eso se llama coalescencia de labios o sinequias labiales, ¿ya? ¿Y por qué ocurre eso? Básicamente ocurre por deficiencia estrogénica, ¿ya? Antiguamente les hacían un corte con bisturí para separar los labios. No, ese no es el tratamiento. El tratamiento es darle estrógenos en forma de crema, en forma local. Y en algunas semanas eso se va a ir separando progresivamente hasta que se van a liberar. Hoy yo puedo encontrar también un clítoris grande, puedo encontrar un himen grueso, puedo encontrar inclusive flujo vaginal, ¿ya? ¿Y esto por qué se presenta? Esto se presenta por influencia estrogénica de la madre, ¿ya? Eso no amerita ningún tipo de tratamiento, va a desaparecer, va a pasar el influjo hormonal de la madre en unas cuantas semanas más y esto va a regresar a la normalidad, sin ningún tratamiento adicional. ¿Y vean? ¿No?
¿Ustedes han visto a un bebito recién nacido? ¿Han hecho el examen? Supongo que sí, han hecho ya neonatología, ¿no? ¿Cómo son los genitales? Sus radicitos son grandes, ¿sí o no? ¿Han examinado un varoncito? ¿Cómo son sus huevitos? Huevotes. Por influencia hormonal, ¿no? Pero eso regresiona. No es que le hayan apretado de ahí. Entonces, ya saben, puede haber hasta sangrado. Solo es influencia hormonal. Y de los 2 a los 8 años, pues van disminuyendo los estrógenos. La estructura de los genitales va siendo ya más de la niña que sabemos observar, ¿no? Solo observamos un abultamiento, aún no podemos diferenciar labios mayores ni labios menores. No tiene vello púbico, obviamente, ¿no? Recuerden que las gonadotrofinas en ese momento se están secretando a un nivel muy, pero muy bajito, ¿no? Entonces no hay influencia estrogénica, ¿ya? Si vemos la mucosa de los genitales externos es delgadita, es finita, por lo tanto es susceptible fácilmente de infecciones. ¿Y cuál es la forma en que se infecta una vulva, una vagina en una niña? Muy bien. Esta es una de las causas más frecuentes. Error en la higiene normal. ¿Ya? Siempre, pero siempre ustedes tienen que recomendar que la niña se le limpia el potito de adelante hacia atrás, no al revés, porque esa es la forma más frecuente por la cual la niña se va a contaminar. ¿Ya? O cuando tiene su trucita sucia, no le enseñan a limpiarse, no tienen el cuidado de ver, no son pues como ustedes que han tenido una mamá que las ha cuidado, ¿no? Hasta ahorita las sigue cuidando, ¿no es cierto? Estas niñas no, niñas pobres son así, entonces ustedes tienen que ver como una de las causas más frecuentes, ¿no? Pero no es la única. La otra es que ellas juegan en la tierra, ¿no? Juegan con cualquier instrumento y por ahí les escoció su parte genital, se tocan sus genitales, se rascan. Es otra forma de contaminación. Entonces, ¿quiénes están más frecuentemente acá? Gran negativos, ¿no? A veces gran positivos. Y entonces, esto yo no voy a evaluar usualmente en una mujer adulta, sino en las niñas. Por eso es que yo tengo la costumbre que cuando encuentro una niña con un enrojecimiento a nivel pulvar, pues yo le hago una prueba de hisopo y lo mando a gran cultivo. ¿Ya? Es la mejor manera, ¿de acuerdo? A veces yo puedo contar que el capuchón del clítoris sobresale y decir, no, tiene una clitoromegalia. No, no tiene ninguna clitoromegalia, es así. ¿Ya? Eso es normal. Lo que pasa es que sus labios todavía no se han desarrollado porque no hay influencia estrogénica. ¿Ya? El meato urinario es pequeño, los labios mayores son planos, los labios menores son cortos y obviamente estas niñas no tienen todavía flujo genital, ¿no? Este es otro de los grandes problemas, ¿no? Y yo les recomiendo acá que cuando les pidan examinar un himen, lo van a hacer porque ustedes van a hacer su serum cada 2 años, como están haciendo la mayoría de todos ustedes su serum, pues la solicitud de una pericia legal es muy frecuente y la violación la más frecuente dentro de las lesiones a niñas, ¿verdad? Entonces, decir que un himen está roto es de mucho cuidado. Y aquí les traigo esta diapositiva a propósito. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, vean, todas estas formas de himen, ¿ya? Todas. Puedo tener un himen anular, puedo tener un himen en flor que parece que hubiera sido roto, ¿no? Puedo tener un himen cribiforme, como este. Puedo tener un himen septado. Puedo tener un microhimen. O puede que no haya apertura, es un himen imperforado. Pues yo puedo tener un montón. Entonces, hay que tener mucha experiencia para decir esto.
¿Qué es lo que yo sugiero? Describan las lesiones que ustedes visualizan. Si es una violación reciente, pues van a encontrar equimosis, van a encontrar hematomas, van a encontrar edemas, ¿ya? Van a encontrar sangrado, ¿no? Describan las características del himen. Es un himen redondeado, es un himen irregular, y si encuentran realmente lesiones como esta, ¿ya? Que en este caso no es una lesión, pero encuentran un himen que tiene desgarros, se llama esto, y que llegan hasta la base del himen, pues escriban eso, ¿no? Se observa un himen con aparentemente desgarros a horas tal, tal y tal. Dichos desgarros llegan hasta la base del himen. Listo, nada más. Y que en base a eso, otro médico de mayor experiencia diga en algún momento pues que realmente eso corresponde no a una desfloración. Pero les van a decir, pero ¿es una desfloración o no? Entonces todo lo que te he enseñado de buscar otros signos de violación, con ello tú puedes argumentar sí, parece que fue una desfloración reciente, ¿no? El examen de la vagina, ya te he dicho cuál es la mejor posición para examinar la vagina. Con dos manitos se separan los labios mayores y se aperturan y se trata de ver si hay algo en el interior. Generalmente esta paciente puede venir porque tiene un descenso, porque tiene mal olor, y es porque se ha metido alguna cosita dentro de su vagina. Se ponen una vita, un poroto, no obviamente por un deseo sexual, ¿no? Sino por estar jugando, ¿no? O se pone el papel higiénico, ¿no? Entonces, con una pincita uno puede entrar acá y sacar el objeto extraño, ¿no? Generalmente eso es más que suficiente, no tienen que hacer otra cosa, algunos le dan antibiótico, pero cuando se saca el objeto extraño, eso queda ahí, ¿no? Los chiquitos, mujercitas o varoncitos, son muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente que se metan un objeto extraño a las fosas nasales. No sé si hayan visto. Y se hincha la nariz, ¿no? Y empieza a salir un mal olor, inclusive sangrado. Y es porque algo se han colocado ahí adentro, ¿no? Igual pasa en el oído, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero yo también podría tener malformaciones en las vías urinarias, ¿ya? O podría tener malformaciones en los genitales, ¿no? Bueno, entonces usa esta posición. Si no puedes esta posición, échala como te he enseñado en posición de sapito, apertura de los labiecitos, y así vas a poder examinar la vagina de los niños. La vaginoscopía casi no la utilizamos mucho. Generalmente la utilizamos cuando yo tengo una paciente con un sangrado y estoy sospechando en un proceso maligno, como puede ser un tumor muy frecuente en niñas que se llama sarcoma botrioides. Muy frecuente, entre comillas, pero en realidad es muy raro, pero es la causa principal de sangrado constante en niñas, ¿ya? El pronóstico es muy malo. Y en ese caso se puede utilizar un espéculo muy pequeñito o se puede utilizar un vaginoscopio, que tiene la forma de un conito, ¿ya? Este no se abre. Y este conito va haciéndose más ancho hacia la zona donde uno mide, que tiene que poner una linterna y observar cómo va. Esto también me puede servir para observar un tabique vaginal transversal, ¿no? Pero lo más común que se utiliza es un espéculo virginal. El espéculo virginal, como ya se lo deben imaginar, es un espéculo más pequeñito, más delgado, pero igual puede lesionar el himen. Por lo tanto, para hacer ambos tratamientos, ustedes tienen que tener el consentimiento por escrito de los padres, ¿ya? Si no, van a ser motivo de denuncia, ¿de acuerdo? No se puede tocar a una niña si es que no está el padre o el apoderado y ha dado su consentimiento. Basta para un examen simple. Bien. ¿Qué hacer cuando has colocado el espéculo virginal? Pues que puedo observar el objeto extraño. Si sospecho de violación, al igual que una mujer madura, hay que tomar una muestra del fondo del saco de Douglas. Si hay un flujo vaginal, también tomo una muestra para el cultivo.
y así puedes hacer una serie de exámenes. El examen recto abdominal también ya no se realiza. Yo ya no habré realizado hace más de 30 años un examen de este tipo, por eso les voy a indicar. ¿Cuándo se realiza? Cuando yo, por ejemplo, estoy sospechando de una tumoración anexial y no puedo hacerle un examen obviamente vaginal porque es virgen, entonces puedo utilizar el recto para examinarla. Igual cuando yo sospecho que hay, por decir, un problema de apendicitis y me piden descartar que hay una tumoración. ¿Y por qué ya no se realiza esto? Porque obviamente la ecografía ha cambiado, ¿no? La forma de hacer este diagnóstico. Hacer una ecografía pélvica da muchas más ventajas que inclusive hacer el tacto rectal. Es por eso que ya no se realiza, ¿no? Y en los hombres también esto les ha favorecido, ¿no es cierto? Así, a partir de los 40, ya no les van a hacer felices a ustedes tampoco. Les hacen una ecografía y son antígeno prostático. Listo. Ya no van a pasar por ese dulce momento. Entonces, en una ecografía infanto-juvenil hay muchas ventajas. No es invasiva, es rápida y si es hecha por un buen médico especial. ¿Listo? Y me permite a mí hacer diagnósticos como que de repente le encuentro útero y afuera estoy observando un pene, ¿no? Genitales ambiguos, hermafroditismo, pseudohermafroditismo, disgenesia gonadal, ¿cierto? O yo puedo descartar el dolor pélvico, saber si obedece a una masa anexial, si es una apendicitis, si es una diverticulitis rara en niños, pero se puede presentar, ¿no? Pues yo puedo ver si los genitales internos se corresponden con el desarrollo de una pubertad precoz, o una telarquía prematura, o un desarrollo anormal de la pubertad, como es una pubertad retrasada, ¿no? Puedo descartar síndrome ovario poliquístico en mujeres más jóvenes o tumores quísticos, ¿no? Entonces, definitivamente, pues la ecografía da muchas ventajas sobre estos exámenes que aún están descritos que se realizan, pero que cada vez se obvian más por estas nuevas técnicas, ¿no? Y los nuevos ecógrafos prácticamente te permiten ver con una claridad tal que no necesitas imaginar nada, ¿ya? Yo recuerdo que cuando yo aprendí ecografía cuando era estudiante, así como ustedes, ¿no? Hice mi internado en el Seguro Social, pues me permitían usar el ecógrafo siendo interno, y la verdad es que más allá de ver una imagen negra, solo mirabas un puntito blanco por aquí, otro por allá, y lo demás era tu imaginación, ¿no? Así van ido progresando los aparatos. Hoy, pues, es muchísimo más fácil hacer ecografía. Les llamo la atención a mis internos porque ellos no les nace hacer un estudio ecográfico. Cuando ellos, en su educación por ginecología y obstetricia, deberían aprender a hacer ecografías, por lo menos ecografía básica, ¿no? Entonces yo puedo encontrar en ecografía tumoraciones, puedo encontrar quistes, puedo encontrar tumoraciones medias raras, que me van a pensar en otras cosas, síndrome ovario poliquístico, etc. Depende de lo que yo esté buscando, ¿no? Para eso yo te he enseñado que lo primero que tienes que hacer es una buena historia clínica y ir solo al ecógrafo a confirmar tu diagnóstico que ya lo tienes en tu cabecita. Entonces vean, por ejemplo, acá un quiste dermoide, ¿no? Bien hecha la ecografía, vean, y para esto he traído la diapositiva. Valor predictivo positivo 95%. Valor predictivo negativo 95%. Es decir, no necesitas hacer otro examen para llegar a un diagnóstico con una ecografía bien hecha. Una niña. ¿Ya? ¿Qué más tienes que saber tú cuando ves a una niña? La niña no nace con un útero y con unos ovarios así como los vemos, ¿verdad? Son rudimentarios.
En la época de la pandemia, yo tuve que atender a una niña con una tumoración de 10 centímetros, notándose que fue formada como un quiste simple. Y ya intervine, lógicamente, no fue un quiste simple, fue un tumor de ovario, y tuvimos que sacar la tumoración. Y por un poquito así, no me llevé todo el útero. ¿Ya? Para que vean, el útero es pequeñito. Estamos hablando de niñas, vean, de 9, 8 años. ¿Ya? El útero va creciendo, va tomando su forma definitiva a medida que va teniendo influjo hormonal. Y si tú ves acá, mira la relación del cuello con el útero. Y mira cómo va cambiando a medida que va creciendo. Y mira la edad acá, recién nacida, 9 años, 11 años. Entonces, si tú miras esto, en esa niña que yo la operé, pues obviamente no vas a encontrar el útero. Y te lo puedes llevar de encuentro. Y no lo vas a reconocer. Pero cuando ya le va creciendo la línea endometrial, o cuando ya va creciendo el endometrio, es más fácil, ¿no? Y esto tienes que tener en cuenta siempre para saber cómo es el útero de una niña y cómo va creciendo en el tiempo, ¿ya? Y cómo va creciendo la relación cervix-cuerpo. Y al final va a haber una relación más o menos de 1 a 2, ¿ya? Y ahí ves una ecografía pélvica de ese útero, una niña de 11 años, ve que pequeñito es el cuerpo, porque solamente es el cuerpo y todo es el cuello, ¿no? Y cómo va cambiando en esta niña que tiene 8 años, en la cual prácticamente no tiene cuerpo uterino, ¿no? Igual pasa con los ovarios. Si no tienes desarrollo folicular, pues no vas a ver los ovarios, ¿no? Ni por ecografía. Es como cuando me dicen, doctor, ¿dónde están los ovarios en la mujer menopáusica? En la mujer menopáusica no puedes observar los ovarios, o no vas a observar en la gran mayoría. ¿Por qué? Porque no hay desarrollo folicular, entonces no hay que dar el contraste, ¿ya? Y los ovarios están atróficos. Los que no los observes no quiere decir que no los tenga, simplemente no se observan, ¿de acuerdo? Bien, y el primer tema que vamos a tocar acá es el tema de pubertad precoz. ¿Y qué cosa es pubertad precoz? ¿Qué entienden por pubertad precoz? ¿Qué entienden? ¿Alguien tiene una idea? ¿Una niña que menstrua a los 9 años, 10 años es pubertad precoz? Es el desarrollo de los caracteres sexuales en promedio, más o menos, antes de los 8 años. ¿No? Pubertad precoz. Y no solamente se desarrolla los caracteres sexuales secundarios, sino que aparece un síntoma fundamental, que es la presencia de menstruación. ¿Y en qué influye? Básicamente le preocupa a los papás, porque le dice, hijita tiene 9 años, pero tiene sus senos como si fueran de una niña de 15, ¿no? Y eso lo han visto, porque siempre en la clase hay una niñita, sobre todo en los casos en colegios de mujeres, que se desarrolla pues más rápido que otitis, ¿no? A los 10 años ya tiene ya todas sus características sexuales secundarias, ¿no? No sé si ustedes conocen o saben que la niña que más precozmente se embarazó fue peruana, ¿no? Tenía 6 años cuando se embarazó. Y esa niña no tuvo relaciones sexuales con su papá, eso se demostró. Lo que pasa es que en la misma cama dormían los 2 padres y 4 niños más, ¿no? Y esa es nuestra realidad, no somos pobres. El hacinamiento es la causa fundamental de ciertas enfermedades, entre ellas tuberculosis. Entonces, eso pasa. Entonces, hay 2 tipos de pubertad precoz, una central y una periférica, ¿ya? ¿Cuáles son los signos que a mí me van a decir que mi paciente está teniendo una pubertad precoz? 2 son la telarquía y la pubarquía, ¿ya? Esos son los síntomas, los signos que tú vas a buscar para decir si efectivamente tu paciente está haciendo una pubertad precoz o no. La etiología casi nunca la vas a poder determinar, no se sabe por qué algunas personas desarrollan más rápido que otras los
signos secundarios. Obviamente esto se debe a un desarrollo del eje hipotálamo hipófisis ovárico, pero no sabemos por qué. En algunas despierta antes y en otras en forma más precoz. ¿Ya? ¿Qué podrías hacer? Pues nada, demostrar si efectivamente el eje está activo. Y eso lo pides pidiendo FSH y LH, ¿no? Y si tiene el comportamiento similar a alguna mujer adulta, pues estás confirmando el diagnóstico, ¿no? Pero existen otras patologías que podrían estar relacionadas, principalmente problemas suprarrenales, tumores suprarrenales que podrían estar relacionados a la aparición de estos síntomas, ¿no? ¿Y qué es la otra cosa que les preocupa, ¿no? La otra cosa que les preocupa es que ellos saben, los papás saben, que si ella empezó a menstruar, ¿no? Entonces su talla va a ser baja. Y eso lo sabemos. Nosotros tenemos periodos de crecimiento rápido, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los periodos de crecimiento rápido? A ver. Ustedes están haciendo biatría. Antes. El primer año de vida. El primer año de vida. Así es, ¿no? Entre el primero y los 3 años, más o menos, ¿no? Fase de crecimiento. Después, más o menos entre los 5 a los 8 años, ¿no? Y después hay uno bien característico que aparece más o menos a los 11, 12 años, ¿ya? Y que se presenta primero en las mujeres, ¿no? Ustedes se han dado cuenta de eso, ¿no? A la misma edad, las mujercitas son más grandes, son más fuertes y le estaban pegando a los chiquitos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Es así o no? Sí, son abusivas, son. Bien, empieza la menstruación y se detiene esa fase de crecimiento. Va disminuyendo rápido. De lo que estaba creciendo rápidamente, empieza la menstruación y se va deteniendo la fase de crecimiento. ¿Ya? Esto pasa con las niñas. No va a tener esa fase de crecimiento, por lo tanto van a ser chiquitas. En acá la mayoría debe haber menstruado tempranamente. ¿No? Bueno, ¿cuál es el tratamiento para esto? Pues no es que vaya a inhibir la menstruación, porque le voy a dar lo que es hormona de crecimiento. ¿Ya? O también en forma adyuvante, digamos, que le puedo dar análogos a la GnRH para frenar el desarrollo o la función del eje hipotálamo hipófisis ovárico. Ya sabemos nosotros todo. Ya no voy a repetir esta parte. Entonces, ese es el tratamiento. Acá en pubertad precoz también hay que tener en cuenta que a veces cuando esto se presenta, les dije que uno de los síntomas más frecuentes es que el desarrollo de la mama, ¿ya? Básicamente del pezón. Y la mamá viene desesperada porque a su hijita le ha salido un tumor en el pezón, ¿ya? Ya les he dicho que ese no es un tumor, si ustedes evalúan así sea unilateral, ¿ya? Ese es el botoncito, ¿ya? El pezón que ha crecido un poquito más de lo debido, que no amerita ningún tratamiento y hay que tranquilizar a la mamá al respecto, ¿ya? Entonces, si yo tengo signos como los que les he mencionado, ¿ya? Entonces lo primero que tú tienes que determinar es la edad ósea. Y eso se pide con una radiografía de mama. ¿Listo? Esto yo lo derivo generalmente al endocrinólogo porque ya hablamos de nivel especializado para que él determine la edad ósea. Entonces yo puedo determinar la edad ósea es normal, entonces hay que observar cómo son los papás. Si los papás son de este porte, pues no esperes un hijo de este porte, ¿no es cierto? Sí, generalmente son más altos los hijos porque tienen una mejor alimentación. El tamaño está determinado por la parte genética, por la parte ambiental y por la parte alimentaria, ¿ya? Si tú de chiquito no te enfermabas en el primer año con diarrea y resfríos, pues tu potencial de crecimiento va a ser alto, ¿no? Si tú en tu juventud obedecías a tu papá con comer, ¿no? Y tú comías, tu potencial de crecimiento va a ser alto. Pero si ha sido todo lo contrario, ¿de dónde quieres ser alto? ¿Ah? ¿De dónde no quieres tener osteoporosis a futuro? Si tu papá te decía, toma leche, y tú, nada. ¿No? Agüita ¿con qué? Con té verde, ¿no? Bajar de peso. Entonces, va a haber consecuencias. Recuerden que su pico máximo de edad ósea es los 18 años.
Si ustedes no tuvieron un buen picocio hasta esa edad, ustedes son candidatas a osteoporosis, sobre todo las mujeres. Ya sabemos por qué. Pero si yo veo que mi edad ósea está acelerada, entonces yo estoy ante una pubertad precoz. Porque yo tengo que determinar, como te dije, ¿es periférica o es central? Listo. Si es una pubertad periférica, entonces yo tengo que determinar que efectivamente estoy ante un sexo femenino, ¿no? Y hago una ecografía y debo buscar tumor ovárico, descartar androgenismo secundario, o debo buscar un quiste ovario autónomo, ¿no? Pero pudiera ser que yo encuentre manchas café con leche, y acá ya me está orientando a otro diagnóstico, ¿no es cierto? O yo puedo tener gonadotrofinas, esteroides sexuales, eje activo, desarrollo gonadal simétrico. Estoy ante una pubertad precoz, ¿no? Y es de origen central, eso no hay ninguna duda. Más allá de hacer una resonancia para descartar una tumoración en el sistema nervioso central, pues no voy a poder hacer más, ¿no? Estos son los diferentes análogos de la GnRH. Nosotros el que más utilizamos es la leuprorelina, es el que tenemos acá. Vean, usan de 20 a 50 microgramos por kilo, ¿ya? En forma subcutánea, una vez por día por mes, ¿ya? Nosotros utilizamos la leuprorelina, pero de depósito, ¿ya? Y si utilizamos 35 miligramos en una mujer adulta. Nunca lo hemos utilizado en niños, nunca he tenido niñas con pubertad precoz, ¿ya? Ha habido sí sospechas, pero nunca he tenido la opción de tratar a una niña de este tipo, ¿ya? Pero sí he tenido niñas enanitas que les hemos dado hormona de crecimiento, pero que no tenían signos de pubertad precoz. Ellas sí tenían alteración en el desarrollo de su tallo, ¿ya? Hay criterios para usar la GnRH en la pubertad, ¿no? Y uno de ellos es que la edad de inicio del desarrollo mamario tiene que ser menor de 8 años, ¿ya? Eso es definitivo, o que la primera menstruación se ha presentado antes de los 9 años, ¿no? En el caso de los niños chiquitos también se les puede dar análogos en la GnRH, y hay que ver acá el tamaño testicular, ¿no? Creo que esa es la parte más importante. ¿Y cuál es su pronóstico como este tratamiento de la talla final? ¿Ya? Dice, pasa del percentil 3, ¿ya? Aproximadamente al percentil 5, es decir, a la talla promedio, ¿ya? Y el mejor ejemplo, acuérdense, de Messi, ¿no? Messi era chiquito, bien chiquito. Y a pesar de la hormona de crecimiento, sigue siendo chiquito, ¿no? No tan chiquito como iba a ser, pero sigue siendo chiquito. ¿Sí? Entonces no esperen tampoco que porque les van a dar hormona de crecimiento van a irse al otro extremo. Eso no es cierto, ¿ya? ¿Qué efectos secundarios? Básicamente de todos estos que ven acá, el principal es que yo puedo condicionar los osteoporosis, ¿ya? Pero puedo tener una serie de síntomas como aumento de peso, ¿ya? Ovario poliquístico, puedo tener epilepsia, puedo tener todos los signos de la menopausia. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que decir a los pacientes cuando decidan usar análogos de la GnRH. La otra patología que vamos a repasar, porque ya nosotros hemos hecho este tema, es el tema de ovario poliquístico, pero vamos a incidir en algunas cositas, ¿no? Recordarles que los criterios de Rotterdam son los que siguen vigentes a la fecha para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Y si ustedes recuerdan, no existe un solo tipo de ovario poliquístico. Nosotros hemos estudiado 4 fenotipos de ovario poliquístico, pero existen muchos más, ¿ya? Pero basándonos en esos 4, el hecho de que la niña tenga un ovario de aspecto poliquístico no hace diagnóstico de ovario poliquístico, ¿ya? Tampoco el hecho de que tenga amenorrea hace diagnóstico de ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque la niña tiene periodos anovulatorios
solamente por falta de maduración del sistema nervioso central. Y yo sugiero que en una niña que no tenga signos o síntomas de hiperandrogenismo, ¿ya?, hagan un dosaje laboratorial de andrógenos para ver si hay por lo menos hiperandrogenismo laboratorial. Pero si es que no hagan diagnóstico de ovario poliquístico, porque esa niña le van a cambiar toda su vida y le van a decir que esa niña tiene ovario poliquístico no habiendo tenido nunca esta patología. Entonces hay que ser muy cuidadosos al respecto cuando hablemos de estos parámetros, ¿ya? Hoy por hoy les decía que los nuevos ecógrafos hacen esto, ¿no? Yo hago un barrido del ovario y el ecógrafo, a través de programas especiales, pues los identifica y hasta ahora le ponen numeración. Yo puedo saber exactamente cuántos folículos tiene ese ovario, ¿no? Y puedo llegar a un mejor diagnóstico. Bueno, esto es solamente para que sepan que esto se realiza en 3D. Yo, mi ecógrafo todavía no realiza esto. Algún día tendré plata, me compraría uno de esos. ¿Qué otra cosa yo voy a ver? Ya les hablé acerca de las sinequias. Así se observan las sinequias, así se observa la coalescencia, y lo que la mamá ve es que tiene un pequeño orificio y se preocupa. Bueno, pues en este caso la vagina, que debería estar hasta acá, está en esos 2 tercios superiores cerrada. Pues ya les he dicho, tratamiento para estos estrógenos totales y nada más, no necesitan ningún tipo de cirugía, ¿ya? Esto lo hicieron pues para, no sé, supongo que para tener otras entradas económicas. Es como el frenillo del niño, ¿no? Ustedes saben que muchos tenemos frenillo sublingual, ¿no? Y antes había la paradoja que te decían que si tú tienes frenillo no vas a poder hablar bien. Y lo llevaban del médico y les cortaba el frenillo, ¿no? ¿Lo ha pasado? También pasaba eso con la circuncisión, ¿no? Muy arraigada a la raza judía, ¿no? Felizmente que no, nuestros padres no tenían mucho apego a esa costumbre, si no todos también hubiéramos pasado por el cirujano, ¿no? Que nos haga nuestro pequeño corte. Hasta ahora se lo dicen algunos, sobre todo cuando el prepucio es muy cortito y causa dolor, ¿no es cierto? Entonces, pero es raro, felizmente. O yo puedo tener esto, que es lo mismo que hemos visto anteriormente, tratamiento, como les digo, solamente estrógenos, ¿ya? Felizmente que no es muy frecuente, pero tampoco es raro. Se ve con cierta frecuencia, ¿ya? Y acá sí te recomiendo que tú hagas una diferenciación de que estás ante unos genitales femeninos y que no vayas a encontrar por ahí signos de que te hagan pensar de que pueda ser un bebé masculino, ¿ya? Que esa es una obligación que debemos hacer en estos casos. Muy bien. En las prepúberes, vamos subiendo de edad. Bueno, en las prepúberes, una de las causas más frecuentes son las infecciones, ¿ya? Y como te digo, principalmente por malicia. No hay una característica principal que te haga a ti diagnosticar que se debe a uno u otro germen, salvo que la paciente ya haya tenido relaciones sexuales, ¿ya? Y antes de que me olvide, si tú en una niña encuentras un condiloma, tienes que revisar la vagina, ¿ya? Porque esa niña tiene abuso sexual. Igual para cualquier signo de una enfermedad de transmisión sexual. Esto no te debes olvidar, nunca, ¿ya? Si no, esa niña va a sufrir la desgracia más grande de su vida, ¿ya? Entonces, hay que buscar generalmente contaminación. Como les digo, las causas más frecuentes en niñas siempre púberes, gran negativos, ¿ya? Tratamiento para esto, como en la gran mayoría de casos, generalmente son inhibidores de beta-lactamasa,
o cefalosporinas de primera o segunda generación, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden condicionar una infección vaginal? ¿Ya? Recuerden que los labios cumplen un factor de protección. No están ahí de adorno, ¿no? Ni para que les den besos, ¿no? Tiene un factor de protección del medio ambiental, ¿no? Y cuando eso se pierde, se condiciona la aparición de infecciones. Por eso yo les decía en alguna clase que no recomiendo la reducción de labios en mujeres adolescentes, porque esta protección es la que se pierde, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una vulva con una mucosa delgada, atrófica, la proximidad con la vagina o el ano, la higiene, los niños no se lavan las manos, ni de adultos se lavan las manos y de niños le van a exigir que se laven las manos, ¿no? Todos esos pues, son factores de riesgo para una vaginitis. La causa más frecuente es inespecífica, dar un antibiótico que cumpla la función de atacar gram negativos, gram positivos, es que no tengo la posibilidad de hacer un cultivo, y darle una cremita que le baje la inflamación o el prurito que está teniendo la niña. En este caso, usen una combinación de un corticoide o un antibiótico y eso les va a ayudar. Ya les he dicho cuáles son las marcas con las que vienen generalmente. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Este es un caso severo de una inflamación vulvar vaginal, pero lo que generalmente ustedes van a encontrar en la niña es un enrojecimiento bien marcado alrededor de los labios mayores, en la parte interna de los labios mayores, bien redondito, que es típico de la inflamación que presentan estas niñas, ¿no? ¿Qué más debemos hacer en parte del tratamiento? Ya les dije, higiene perineal, que se cambien su ropita íntima, que usen ropa de algodón, esto no me voy a cansar de repetir, que debe ser suelta, no usar irritantes de los genitales. Los baños de asiento yo ya no los recomiendo, ya les expliqué por qué, menos en niñas, ¿ya? Y se pueden usar cremas también que tengan estrógenos. A veces hay vaginitis específicas y muy relacionadas a enfermedades que ha tenido recientemente la paciente, problemas respiratorios, problemas digestivos, y que por contaminación también hacen esta contaminación. Lo único hay que darle el tratamiento que estuvo recibiendo el paciente, ¿ya? Si es una ETS, pues tiene que ser específico para la ETS, ¿no? Y hay que ser muy cuidadosos cuando yo sospecho de estos casos. El otro problema es la menstruación, el sangrado. Y hay que saber diferenciar si estoy ante la primera menstruación o estoy ante un sangrado patológico, ¿no? Porque si yo no examino, pues esto se me va a escapar, ¿no? Esto es muy malo. Todas las pacientes que tienen esto se mueren. Este es el sarcoma botulioides, ¿no? Este es un cáncer, ¿no? Y se presenta en niñas. Entonces, yo no puedo dejar de examinar por ningún motivo, ¿no? Y si tengo una tumoración anexial, los mismos criterios IOTA que hemos estudiado para las mujeres adultas. Siempre tener mucho cuidado. Y, obviamente, descartar un traumatismo. Uno de los motivos más frecuentes por los que venían antes las niñitas al consultorio eran que estaban jugando en el sub y baja, ¿no? Y están jugando con su hermanito, y como su hermanito es un desgraciado, ¿no? Cuando está arriba, se sale y la deja caer, ¿no? O con la bicicleta, también se echa. Y andan de su mamá, no dicen nada, están asustadas, hasta que empiezan a notar una manchita de sangre. Y la mamá les examina y tienen una pelota en sus genitales. ¿Y por qué? Porque los genitales forman hematomas grandes, gigantes, forman verdaderos supuestos, inclusive pueden producir shock hipovolémico, pero la mayoría tienen un hematoma moderado, pero obviamente la mamá viene preocupada, ¿no? Doctor, tiene una tumoración. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer?
Lo que tú tienes que hacer ahí es darle un antiinflamatorio que le calme el dolor, ponle hielo y observas, por lo menos unas 2 o 3 horas. Si la tumoración no crece, pues ahí queda, eso se va a reabsorber, no necesita ningún tratamiento en especial. Pero si la tumoración crece, tienes que irte a sala de operaciones, tienes que hacer un corte, buscar el vaso que está sangrando, ligarlo y nada más. Y ponerle puntos. Eso es todo el tratamiento. ¿Ya? Pero hay que tener mucho cuidado con los golpes, con las contusiones, ¿no? Ahora, si tú ya tienes desgarros, tienes rotura, obviamente tienes que hacer hemostasia y sutura. Esto es un resumen de todo lo que les estaba explicando, ¿ya? Ahí tienen, esta es una violación o un intento de violación. ¿Ya? Claramente se observa el hematoma, la equimosis, ¿no? El edema, ¿no? Es evidente, ¿no? Acá sí hay que evaluar el himen, hay que evaluar, cuando veas esto tienes que evaluar la zona del ano. ¿Ya? Si tú no examinas también es falta tuya. Ahí hay otros signos de abuso, allá por ejemplo hay una infección. ¿Ya? Hay una infección ahí. Acá no se ve claramente, pero están evaluando el himen, ¿no? Acá también, ¿no? Es triste ver estos casos, ¿no? Luego hablemos de amenorrea. Y la amenorrea ya ustedes saben cuál es la definición. Es la falta de menstruación por más de 3 meses, ¿no? Y yo tengo que decir, ¿es una amenorrea primaria o es una amenorrea secundaria? Vamos a repasar lo que hemos estudiado, ¿no? Y si es una amenorrea primaria, ¿tiene signos o caracteres sexuales presentes o no tiene caracteres sexuales? ¿Y para qué me sirve? Para discriminación, para malformaciones superiores, para alteraciones de ese tipo, ¿no? Y tú ya sabes cómo tienes que hacer el estudio, pero no te voy a repetir, ¿no? En este caso es lo contrario que la pubertad precoz, ¿no? Si es de origen central, pues no hay funcionamiento, pues el médico para el ovario, ¿no? No hay quien desencadene, ¿no? Y eso ya tú sabes que puede deberse a problemas tumorales, problemas de secreción, puede ser problemas ováricos, puede ser trastorno de órgano genital terminal, etc. Esto yo creo que no lo voy a revisar más. Algo que tenga que resaltar. ¿Cuáles son las malformaciones más frecuentes? Himen imperforado, septo vaginal transverso completo, eso es lo que tenemos que descartar. Agenesia o síndrome de Rokitansky, ¿no? Esas diferentes variables son las más frecuentes, ¿no? Himen imperforado, así lo van a ver, el paciente viene por dolor pélvico, en forma periódica, y ustedes le encuentran una tumoración, que puede estar así saliendo por la vagina, o puede estar un poquito más adentro, pero ven una tumoración así típica, negra, ¿verdad? Y cuando ustedes lo tocan, es líquido, porque lo ven a trasluz. Listo, que se hace acá, se hace, son cristianos, ¿no? Es una cruz y solucionar el problema, ¿verdad? Listo, eso es todo lo que tiene que salir acá, está lo que sale, ¿verdad? Se acumula tanto que causa mucho dolor, ¿no? Yo tengo un video de un caso muy bonito, pero no tenemos tiempo para pasar. Acá hay falta de vagina, ¿ya? Esto ya, por eso que le han hecho ciertos exámenes y ven que hay un riñón y se ve uno de los uréteres y el otro no. Y es que estas malformaciones se asocian a malformaciones renales, ¿ya? Otro caso de amenorrea primaria y
Y ustedes han visto, disgenesia gonadal, 40%, a pesar de que son raros, ¿ah? ¿Ya? Ovario resistente a gonadotrofinas o síndrome de Savage, ¿ya? Daño por radiación, quimioterapia, infecciones, también lo hemos visto, ya sabemos por qué no menstrua la mujer que sufre este tipo de tratamientos. Y síndrome de ovario poliquístico. Tumores de origen central, malformaciones, un Billy-Bardier, Kalman, hidrocefalia, adenomas, es todo lo que hemos estudiado. Ya no lo vamos a repetir. ¿Recuerdan, no? De la paciente que no come, ¿no? La anoréxica, la bulímica, ¿no? La que hace mucho ejercicio, la que baja mucho de peso. ¿Sí? Solamente recordar, ¿no? Y lo más importante, ¿cuál es la causa más frecuente de amenorrea? Embarazo. Es por ahí por donde hemos debido empezar. ¿Ya? De lejos. ¿Sí o no, doctora? Y cuando hablamos de amenorrea secundaria, pues también ya lo sabemos. Si es órgano terminal, generalmente o es una infección muy grave que le causó daño endometrial, hasta con una endometritis severa, o es una secuela posaborto, y eso se llama síndromes. ¿Listo? O síndrome de Asher. ¿Listo? Enfermedades crónicas como la tuberculosis, yo nunca he visto, ¿ya? Con amenorrea nunca he visto. He visto inclusive, hace poco he operado a una paciente con tuberculosis enteroperitoneal. Creo que les mostré a algunos de ustedes, ¿no? En la cual estaban todos los intestinos pegados, el epíclo pegado, es una pelvis congelada, ¿no? Y tenía un quiste ovario y teníamos que llevar como sea, ahí sacar el quiste, ¿no? Pero que de amenorrea no, pero está descrito, pueden dar amenorrea, ¿ya? Creo que eso sobre amenorrea secundaria. Quizás hablarle un poquito de la amenorrea iatrogénica. Y es que cada vez se utilizan más y más medicamentos sin receta. Y muchos, vean, son medicamentos que usamos frecuentemente. Los antidepresivos tricíclicos ya ahora se ha vuelto un poquito más estricto, pero siguen vendiendo sin receta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ya les he hablado también de la metoclopramida, un medicamento que se utiliza mucho para la función digestiva, ¿no? Este también puede producir amenorrea, las fenotiacinas. Pero quizás uno de los que más se utiliza es la píldora. Y nunca le dicen a su paciente que esta píldora les va a causar falta de menstruación. Y ustedes ya saben que las píldoras que tienen progestágenos, antes nosotros lo vamos a ver más adelante, pues produce falta de menstruación. Entonces, a tenerlo en cuenta siempre, ¿ya? El diagnóstico tampoco ya no lo vamos a tocar, ya lo sabemos. Test de la progesterona, test de los estrógenos, test de las gonadotrofinas, ya lo hemos estudiado, no lo vamos a revisar, ya no tenemos tiempo. Acá quizás, para tener en cuenta, es que el tratamiento del sangrado uterino normal por alteración hormonal en las niñas no se trata igual que en las adultas. Y si tú vas a tratar con anticonceptivos orales, en estos casos la dosis es mucho más alta. Si en una mujer adulta yo utilizo una tableta diaria para controlarle el ciclo menstrual, en una niña pues probablemente necesite 2 o 3 veces la dosis para poder producir el mismo efecto. Porque de lo contrario voy a producir una mayor hemorragia, ¿ya? Acá les dejo 2 algoritmos para amenorrea primaria y para amenorrea primaria con desarrollo de caracteres sexuales y sin desarrollo de caracteres sexuales. Revísenlo, es muy bueno y les va a ayudar a hacer o llegar a un diagnóstico fácilmente. Creo que ya estoy en hora, ¿no?
Este es para amenorrea secundaria. Y acá, por ejemplo, vean, amenorrea secundaria. ¿Qué es lo primero que hacemos en una amenorrea secundaria? Descarte de embarazo, ¿sí? Pides tu HCG. HCG sale positivo, ya no tienes nada que hacer. ¿Listo? La mandas a control prenatal y continúe con su problema ya. HCG negativo. Ahí sí tenemos problemas. ¿Ya? Quiere decir, no hay embarazo y ahora, ¿qué está pasando? Dos pruebas, FSH y LH. ¿Listo? La FSH y LH puede llegar negativa, como debería ser, o puede llegar ya con valores altos, ¿no? Está indicando funcionamiento del eje hipotálamo hipoisovario. Muy bien. Entonces, yo tengo HCG negativa, 2 o FSH y LH, FSH elevada. Si yo tuviera una paciente en edad adulta y tengo FSH y LH elevada, yo digo problema ovárico. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me siguen? Muy bien. Entonces acá fallo ovárico prematuro. ¿No es cierto? Pero en la niña, ¿ah? ¿Cómo se maneja esto? Entonces, que puede ser que el ovario esté dejando de funcionar tan tempranamente. ¿Ah? Podría ser, ¿no? No lo sabemos. Tendríamos que ver acá qué otras patologías podrían estar asociadas, ¿no? Quizás una infección viral, quizás un problema de disgenesia gonadal, como los que han visto, no lo sabemos, pero eso es lo que hay que estudiar, ¿ya? Pero puede ser que tu FSH y LH sea normal, y entonces, ¿qué le pedíamos? Prolactina, ¿no es cierto? ¿Tu prolactina está normal? Bien. ¿Tu prolactina está elevada? Busca un tumor en origen central, ¿listo? Sobre todo en una niña, ¿de acuerdo? Esa es la causa más frecuente de hiperprolactina. Por eso hice allí estudio de la criatura, ¿no? Y si la prolactina está normal, pide el FSH. Y pide el T3 o T4, 3 de preferencia, ¿ya? Y entonces yo puedo tener que TSH está elevada. Bueno, hay que hacer un estudio tiroideo porque esta es la causa que nos está produciendo la alteración en la respuesta, ¿ya? Y si FSH y LH viene baja, recuerda, si FSH y LH está baja, el problema está en el hipotálamo o en la hipófisis. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué hago? Hago un test de progesterona y de ahí un test de estrógenos y determino la causa. ¿Listo? Veanlo, para eso les he puesto ahí. Y si yo tengo una hemorragia uterina normal, causa principal de hemorragia uterina normal, anovulación, por lo menos, ya se los iba a volver a preguntar. No. Entonces, alteración de la segunda fase del ciclo. Sangrado, pero de tipo mecánico, no por efecto de la progesterona. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el patrón de menstruación normal? Ya se los he dicho también. 80 centímetros, de 3 a 7 días, ¿no? ¿Qué más hemos dicho? Que tiene que ser periódico. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? Que tiene que venir más o menos cada 28 a 35 días, aunque eso ha variado un poquito, ¿no es cierto? Pero tiene hemorragia por deprivación o por disrupción. Hemorragia por deprivación. Yo te doy anticonceptivos orales, ¿ya? Te doy 10 días, 12 días, 13 días. Sucede que vas a viajar a Cancún. Vas a ir a Cancún a fin de mes. Pero a fin de mes te va a venir tu menstruación. ¿Quieres estar con tu menstruación? No, ¿no es cierto? Tienes que ponerte tu bikini y tienes que ir a disfrutar de las playas, ¿no es cierto? Entonces, te tomas anticonceptivos orales. ¿Listo? Faltando una semana, cortas tus anticonceptivos orales. ¿Listo? Hemorragia por deprivación. ¿Me entendieron? Viene la menstruación, se inicia nuevamente el ciclo y se va a Cancún. Feliz, porque no le va a venir su regla. Hemorragia por disrupción. Ciclo anovulatorio, crecimiento endometrial, no hay efecto de la progesterona y el sangrado se produce por efecto mecánico. ¿Listo? ¿Está claro? Esta es impredecible. Esta no la podemos predecir. ¿Ya?
Generalmente tienden a ser abundantes. ¿Listo? Muy bien. Esto también ya les expliqué. Ya les dije que no hablemos de metrorragia, ¿no? Esto ya lo voy a corregir. Ahora hablamos de sangrado uterino normal. Si el sangrado uterino normal es con la menstruación, sangrado menstrual abundante. Y así, ¿ya? Entonces ya no, ya acostúmbrense con nosotros nuevos términos. Pero si tuviéramos que hablar de un sangrado uterino disfuncional, pues básicamente lo que yo estoy hablando es de un trastorno hormonal, siendo la anovulación el más frecuente. ¿Ya? Listo. Vida orgánica depende de qué patología. Para esto tú tienes que acordar del sistema PAN-POEP, ¿no es cierto? Y acá tienes que recordar solamente el PAN, o sea, pólipos, adenomiosis, leiomiomas y malignidad. Listo. Ni nada que darle vuelta. Ginecología no tiene nada de difícil. Ginecología yo creo que es la especialidad más fácil, ¿verdad? Es la más sencilla. Yo puedo tener trastornos en el endometrio, claro. Depende de si yo tengo un ciclo anovulatorio, si tengo una disrupción de la fase lútea, o sea, no hay una concordancia entre la fase del ciclo ovárico y el crecimiento endometrial. Eso puede darse, es uno de los motivos más frecuentes de infertilidad. No más frecuentes, diría menos frecuentes, pero es uno de los diagnósticos que menos se diagnostican. Y entonces, tienen causas de sangrado, hay un pólipo, hay unos miomas, ¿no? Yo puedo tener también hemorragia con ovulación, sí, claro, yo puedo tener hemorragia con ovulación. Y en este caso, puede ser que recuerden que, ¿cuál fase del ciclo es la que se altera? ¿La primera o la segunda? La primera. La segunda es constante, dura 14 días. Entonces esa primera fase se puede alargar, se puede acortar. Recuerden que la ovulación puede ser tan pronta como los 7 días o tan larga como los 21 días. Y por lo tanto, el ciclo va a variar en base a eso, variando de 21 a 35 días. ¿Ya? Entonces yo puedo tener trastornos de ese tipo. ¿Ya? Pero es rara en la juventud. Ya te he dicho, descarta embarazo, descarta siempre una patología orgánica. ¿Ya? El diagnóstico, el examen que te va a ayudar acá mucho siempre va a ser la ecografía. ¿Por qué? Porque esa te va a descartar si hay una patología funcional o no. ¿Ya? Y si no encuentras nada, obviamente te va a orientar más a un trastorno hormonal. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Amerita que se le haga exámenes invasivos a una niña? Generalmente no, salvo que yo sospeche de malformación congénita. ¿Ya? Pues no. Es raro, por ejemplo, pólipos en la niña, miomas en la niña. No quiere decir que no haya. Pero yo, por ejemplo, no he visto. He visto sí en mujeres jóvenes miomas grandes, pero no he visto en niñas. ¿Ya? Menos pólipos. ¿Ya? Bueno, ya que yo no tengo la experiencia de la doctora Ojeda, pues tengo alguna experiencia. Entonces la doctora Ojeda se pasó. Tratamiento. Generalmente a las niñas, a diferencia de las mujeres en edad fértil, de inicio no es necesario darles tratamiento hormonal. Es preferible en ellas darles antiinflamatorios, ¿ya? Como primera opción. Y si no tengo buenos resultados, acá sí vale la pena darle ácido tranexámico, ¿ya? Si con estas dos medidas sigues teniendo periodos abundantes o estén condicionando anemia en la niña, en esa paciente sí vas a tener que usar un anticonceptivo oral, pero úsalo lo menos posible y usa un buen anticonceptivo, uno que esté muy relacionado con una regulación adecuada del ciclo. ¿Y cuál es ese? Un anticonceptivo que se parezca mucho al ciclo ovárico. Y ese es el Dienogest. ¿Ya? El Dienogest
las 3 presentaciones que existen en el mercado utilizan concentraciones diferentes en cada cápsula, tratando de remediar un ciclo ovárico normal. El más conocido es el Clyra, ¿ya? Con ese nombre, es este Shen. Pero también viene con el nombre de Belaface, ese es el Medifarma, si no me equivoco, ¿ya? Y hay otro por ahí que no me acuerdo. Pero ese les va a regular el ciclo, les va a acortar el ciclo y por lo tanto va a mejorar sus niveles de hemoglobina, ya no va a tener dolor porque se va a liberar menos cantidad de prostaglandina porque hay menos cantidad de endometrio, ¿no? Y ustedes ya saben todo eso. Así es que no les voy a dar. Entonces, en ese orden, AINES, pirinolíticos y después anticonceptivos orales combinados, ¿ya? Siempre combinados, acá sí no vale usar solo progestágenos, ¿ya? Si tu paciente tiene mucho sangrado y no para con anticonceptivos orales, ahí sí estás en un problema, pues tienes que tomar la decisión si le doy un análogo de la GnRH o no. Recuerda que son niñas y ya hemos visto cuáles son los efectos indeseables, pero está dentro del repertorio de medicamentos que puedes usar, está el uso de análogos de la GnRH, ¿ya? El Implanon. El Implanon es el implante subdérmico que utilizan las mujeres como método anticonceptivo, ¿ya? Se utiliza para 3 años, a pesar que Gay dice 4, es que esa es una diapositiva de una revista española. Nosotros no usamos 4 años, utilizamos 3, pero ha salido un nuevo implante que se va a utilizar para 5 años, que ya se está empezando a utilizar, ¿ya? ¿Qué pasa con el Implanon o con estos derivan de un gestágeno llamado etonorgestrel, ¿ya? Y se libera dosis pequeñas y es muy similar a usar un anticonceptivo oral que tenga solo progestágenos, o muy similar al SIUM, que es el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, ¿ya? El problema con este es que puede producir spotting, puede producir manchado y finalmente puede hacer que la separación de sangre todos los días al mes. Es una incomodidad para la paciente. Entonces, a pesar de que efectivamente va a disminuir el volumen total de sangrado, la mujer puede tener estos efectos, ¿de acuerdo? En este caso es mejor el SIU, pero como son niñas y probablemente no han tenido relaciones, no es opción, ¿ya? Entonces, determinar qué tipo de hemorragia es una por deprivación o es una por anovulación, y de acuerdo a eso brindar el tratamiento más adecuado, ¿de acuerdo? Y otra cosa más, que a pesar de que son adolescentes, por favor, no olviden que las pacientes deben tener protección contra el VIH. Entonces, este es el momento en que ustedes deben indicarle a la paciente que se vacune. Ya hemos visto cuándo es el momento adecuado para usar la vacuna, pero también hemos visto que a pesar de que tenga relaciones, no está contraindicado que se vacune si no se había vacunado hasta ese momento. ¿Listo? Y ahorita el Ministerio de Salud ha lanzado una campaña que ustedes lo van a ver en los centros donde se junta la gente, como los estadios, los centros comerciales, ¿no? En el que están incentivando al uso de la vacuna para el VIH, ¿ya? Y obviamente doble protección, ¿no? Tanto para no embarazarse como para evitar una enfermedad de transmisión sexual. ¿Listo? Muy bien, joven.